Con el furor del triunfo de Checo Pérez en Mónaco, con el furor de la Fórmula 1 y de que todos los fifis estaban al pendiente de qué sucedía en Mónaco, Ricardo Anaya aparece en su video semanal, porque el señor ya se cree influencer, ya se cree informador, salvador del planeta Tierra y de México en general, y llama a toda la oposición a unirse, porque en el 2024 tienen que rebasar a Morena por la derecha y por la izquierda, así de desesperado el señor Ricardo Anaya. Es el colmo del cinismo, la ridiculez, la sinvergüenzada. Ya no sé qué adjetivo ponerle a Ricardín Canallín. Ese señor que nada más le dijeron, a ver, ven, ríndenos cuentas de cuánto tienes en el banco y de dónde salió ese dinero. Le salieron alas al señor y voló para otro país para no volver a poner un pie en México. Así, el presidenciable del Partido Acción Nacional desapareció para no dar explicaciones y sobre todo no comparecer ante la justicia. Recuerden que tiene una audiencia, un juicio abierto, aún está en investigación todo su circo relacionado con Odebrecht, con Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que está ya preso en el Estado de México, toda su relación con Enrique Peña Nieto, el maletín ese famoso que le entregaron antes de la votación de la reforma energética, la que hizo Peña Nieto, donde le abrió las puertas a todo el mundo para que hicieran de Pemex lo que se les viniera en gana. De ahí, Ricardo Anaya no ha sabido contestar una sola pregunta, y no nada más a nosotros como sociedad, a la justicia. No ha dado la cara. El pasado mes de febrero tenía una audiencia con la justicia de este país y el señor no se presentó. Su abogado no sabe la razón por la que no vino a México. Y yo sí sé la razón. El miedo no anda en burro, le diría a mi abuelita, porque el que nada debe, nada teme. Y Ricardo Anaya no ha puesto un pie en México. ¿Ustedes creen que si le importara realmente la política en este país, la política honesta, esa que ve por el mexicano, no la que ellos hacen en el PRI y el PAN, que nada más son contratos, prestaciones, millones y millones nada más para ellos? No. ¿Ustedes creen que si fuera un político de verdad, no vendría a dar la cara a los mexicanos, a darnos una explicación y decir, miren, aquí están las pruebas de que yo siempre vi por el beneficio del pueblo y no por mi interés personal? ¿Ustedes creen que si realmente le importara a México, estaría en México o en el extranjero escondido, quién sabe dónde, y nada más mandando videitos? ¿Creen que no se hubiera presentado en la campaña de Carolina Villano, de Tere Jiménez, en Durango, en Quintana Roo, en Tamaulipas? ¿Creen ustedes que Ricardo Anaya tendría los pantalones para venir a presentarse a México a hacer campaña con toda su coalición, todo su equipo, todo quien lo respalda, si no tuviera algo que ver con los disturbios de Odebrecht, de Pemex, de regalitos, de desvío de recursos? Estarías aquí, Ricardo Anaya, haciendo campaña y no mandando videos, nada más, donde te muestras como un político serio y preocupado por el bien de México. Cuando fuiste candidato a la presidencia de la República, te peleabas con el PRI, le echabas a José Antonio Meade a más no poder. Y luego, ¿dónde quedó esa confrontación? ¿Dónde quedó los ideales del Partido Acción Nacional, que eran totalmente distintos a los del PRI, a los del PRD? Ahora resulta que todos son hermanos, que todos son iguales y que todos están viendo por el bien de México. Yo les pregunto, si ustedes saben hacer las cosas de una manera impecable, si siempre han sido del pueblo y para el pueblo, si su trabajo siempre ha sido ver por el interés del mexicano y darnos una mejor calidad de vida, generando empleos, dándonos seguridad, dándonos mejores apoyos, ¿por qué en todos los años que llevan gobernando este país, que llevaban al frente de este país, no se vio una sola obra en pro de los mexicanos? No se les vio nada más que sus cuentas infladas, infladas, infladas. El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, tuvo la certeza de aparecer hoy en un video donde dice que la única manera de vencer a Morena en el 2024 es rebasándolos por la derecha y por la izquierda, colgándose del tema que están en todas las redes sociales, que es el triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1 en Mónaco. En su video semanal, el panista señaló que toda la oposición unida representa un vehículo que puede rebasar a la llamada cuarta transformación por la derecha y por la izquierda.
hace énfasis que rebasar por la derecha es poner orden en México, con Estado de Derecho, aplicar la ley, hacer justicia, así como aplicó la ley Felipe Calderón en su sexenio del 2006 al 2012, donde hubo desapariciones de mexicanos, mucha gente se quedó en el camino, le tocaron muchas balas perdidas a mexicanos inocentes en la justicia que implementó Felipe Calderón. Tener Estado de Derecho, aplicar la ley a todas las familias de la guardería ABC que no les han dado una sola explicación. Eso, Ricardo Anaya, significa poner orden, rebasar por la derecha, la oposición. Eso nos va a ofrecer quitar la política de abrazos, no balazos, dice Ricardo Anaya. Y yo le pregunto, ¿cómo tenía el país Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto? Pero me voy a enfocar en los panistas como el señor Ricardo Anaya. Dígame, por ejemplo, ¿dónde está el Estado de Derecho de todas las madres de la guardería ABC? ¿Dónde está la justicia en todas las personas que creyeron en Felipe Calderón y le abrieron las puertas de su casa para perder uno o más miembros de su familia en todo su sexenio? Por Dios, la oposición va a rebasar por la derecha, brindándonos un Estado de Derecho. Yo creo que les fue muy bien con García Luna en la seguridad de este país, ¿verdad, Ricardo Anaya? Después dice que por la izquierda van a rebasar, representando a todos los mexicanos y reforzando los programas que combatan la pobreza. Esos programas que hacen de México que esté en desigualdad social. Y esa pobreza y esa desigualdad social la crearon ustedes. ¿No te acuerdas que en el sexenio de Felipe Calderón la pobreza aumentó un 60%? Donde hubo programas de vivienda que eran un fraude total, donde hubo programas de bienestar que el dinero, el presupuesto federal jamás llegó a los mexicanos. Sin embargo, el dinero se quedó volando. ¿Dónde está la igualdad y el ataque a la pobreza en todos los años que gobernó el PRI y el PAN en este país? Yo le pregunto a Ricardo Anaya, ¿dónde estaban las ayudas, el interés de los políticos hacia los mexicanos cuando ustedes, los que saben, estaban al frente de este país? No hay manera de ganar la elección del 2024 proponiendo eliminar los programas sociales, dice Ricardo Anaya. Que sí, hoy son un desorden de corrupción y clientismo electoral, no más que llegan al 60% de los hogares mexicanos. Entonces, para usted, Ricardo Anaya, las ayudas a los adultos mayores, a los jóvenes de este país, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, toda esa parte de la población que ustedes tenían en el olvido, en el rezago, que no les volteaban a ver, que no los escuchaban y que no los atendían, ¿quiere decir que son programas que están llenos de corrupción? Porque yo conozco muchos adultos mayores que van a cobrar su pensión y les llega enterita. Conozco muchos niños con discapacidad que sus familias tienen ese apoyo que les da un respiro a toda la carga que implica tener un pequeño con discapacidad en casa. Y créanme que lo conozco a fondo ese tema. Dime, Ricardo Anaya, ¿se trata de una corrupción los programas de bienestar que la Cuarta Transformación ha implementado y que por primera vez en la historia de este país se ha volteado a ver primero a los de abajo, antes que a ustedes, los que siempre han estado viviendo de nosotros, de los mexicanos que sí trabajan? Ya tenemos un camino trazado, el vehículo se llama unidad. Así dijo Ricardo Anaya. Unidad de los del PRI, los del PAN y los del PRD, que antes se odiaban y decían que uno era peor que el otro y que este robaba más y que era la solución. Llega Vicente Fox, ¿se acuerdan? En el año 2000, como el boom del cambio, de terminar con el PRI, de terminar con los abusos, con los robos, con la corrupción. ¿Ya se les olvidó? Ahora sale un Vicente Fox defendiendo a Alejandro Moreno Cárdenas, a Alito, el dirigente nacional del PRI. ¡Qué incoherencia! Y nada más nos muestran a toda la gente que son unas ratitas desesperadas porque se les está hundiendo el barco y ya no saben de qué van a vivir. Y entonces se unen todos para salvar el nidito. Lo que no han entendido es que el nido ya despertó y que todos los mexicanos estamos cansados de payasitos como ustedes. Si realmente, Ricardo Anaya, usted tiene la solución para México, si realmente, Ricardo Anaya, el Partido Acción Nacional
es quien sabe manejar este país, venga a México. Lo reto, que se pare en México en una campaña, que se pare en un meeting. Es más, que haga una rueda de prensa en la Ciudad de México donde nos muestre a los mexicanos que usted no tiene nada que temer y que no tiene cola que le pisen. Demuéstrenos, Ricardo Anaya, lo reto a que venga y se pare en México, que asista a las audiencias, que encare a Emilio Lozoya y que nos niegue todas las acusaciones que hay en su contra y no me salga, como Alejandro Moreno, que usted es un perseguido político por Andrés Manuel López Obrador. Ya, esos pretextos y esas tarugadas ya no nos las creemos. Si en verdad ustedes, el PRI y el PAN, que ahora son hermanos, cuando antes eran el agua y el aceite, demuéstrennos. Los reto a que nos demuestren que ustedes saben hacer las cosas. Te reto, Ricardo Anaya, a que te pares en México. Pon un pie en México. A ver, que nos rindas cuentas a los mexicanos. Deja de hacer tus videitos ridículos cada semana y ven, danos la cara.